Iglesia Cristiana Promesa de Jesucristo. Damos gracias al Señor por esta oportunidad y por este privilegio de poder compartir su santísima palabra en este día. Es un privilegio darle gracias al Señor, es un privilegio podernos encontrar a través de este medio, pero decirle gracias al Señor por la importancia de su santísima palabra. Quiero pedirte que vamos a orar y vamos a darle gracias al Padre por este momento tan especial. Señor Dios y Padre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo por este momento, Señor, por este día tan especial en el cual tú nos permites compartir tu santísima palabra, Dios. Padre, oramos para que seas tú, Señor, tomando el control de tu palabra, con el control de este tiempo tan especial, Señor. Gracias, Espíritu Santo, y oramos para que seas tú trayendo sabiduría, Señor, y entendimiento, y permitiendo, mi Señor, que esta palabra sea rema, Señor, para nuestras vidas, para la edificación de nuestra vida como hijos de Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos rápido, queridos hermanos, a la palabra, al libro de los Efesios, capítulo 1. El título de la predicación se llama Las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Todos los que somos hijos de Dios, nacidos de nuevo, tenemos muchas promesas y tenemos muchas bendiciones. Tal vez tú no las conozcas, tal vez no te has dado cuenta de la bendición tan grande que es la palabra del Señor. Pero mira, vamos a empezar. En el capítulo 1, versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. El Padre, bendito sea su santísimo nombre, dice la palabra que Él nos bendijo con toda bendición espiritual allá en el cielo, en los lugares celestiales. Ya somos bendecidos por el Padre desde antes de la fundación del mundo. Esta palabra me da a entender que ni siquiera como hermanos nosotros tenemos necesidad de decir Dios te bendiga, porque dice la palabra que ya somos bendecidos. Muy seguramente lo hacemos ya como pues por la costumbre o porque nos enseñaron así o porque sí estamos acostumbrados, y gloria a Dios también por eso. No está mal hecho, la gloria es para el Señor. Pero esta palabra me dice que ya fuimos bendecidos en el cielo, desde el cielo, y en el cielo somos bendecidos por el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esta palabra es un propósito. Nos habla del propósito de Dios al habernos escogido. Él no nos escogió para estar sentados en una silla allá en una congregación. No. Dice la palabra que nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es un propósito, y para nosotros es una responsabilidad ser hijos de Dios. Porque ser cristianos es ser llamados nada más y nada menos que por el Padre de los cielos, el único Dios todopoderoso. Te hace responsable a ti y me hace responsable a mí por su santa palabra. Porque a través de su palabra estamos siendo edificados y estamos conociendo al Salvador del mundo, que es nuestro Señor Jesucristo. Miren, el propósito dice que nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Delante de Él, al cual le tenemos que dar cuentas, es al Señor. Dice, en amor nos predestinó. Predestinó es antes de la vida. La predestinación es antes de la vida. Somos destinados antes que hubiésemos nacido. Dice, porque antes que se hubiese creado todo, ya el Señor en su eternidad nos había escogido. Porque Él lo sabe todo, Él es Dios. Y Él sabe desde antes de la fundación del mundo, Él ya sabe quiénes le iban a creer y a entender y lo iban a recibir en su corazón, y quiénes lo iban a rechazar. Hermanos, y tú y yo somos unos privilegiados, y la gloria es para el Señor. ¿Sabes por qué? Porque entre tanta gente que existe en el mundo, nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo, el único Salvador, el único y el suficiente Salvador.
Nosotros no creemos en una religión. Nosotros no tenemos ningún Dios ajeno. Nuestro único Dios es el Padre Celestial, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. El único Dios verdadero. Y tenemos el privilegio de haber creído y haber nacido en Cristo Jesús. En ese amor tan grande que Él puso para con nosotros. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, por medio de la gracia, que es ese regalo que el Señor Jesucristo nos dio en la cruz del Calvario. Dice que somos aceptados por el Padre. ¿Pero por qué? Porque el versículo 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Porque fuimos redimidos de todos nuestros pecados. Redimidos es que todos nuestros pecados fueron quitados, fueron perdonados y entonces somos aceptos ante el amado. Eso se llama justificación. El ser aceptados ante el Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo y la redención que Él nos da, significa que somos justificados. Ya el Padre nos ve como justos en la sangre de Cristo. ¡Qué bendición esta palabra! A veces leemos y no nos damos cuenta porque no escudriñamos el tesoro tan grande que tiene esta palabra. Saber y entender que somos bendecidos en Cristo Jesús por el privilegio de haber nacido de nuevo. Versículo 8 dice que nos da a conocer el misterio. El misterio es que este misterio, la salvación del mundo, estaba escondido. Por eso le llaman misterio. Estaba escondido para todos los del Antiguo Testamento. Pero para nosotros, los que estamos bajo la gracia, este misterio fue abierto. Y este misterio es la salvación de nuestras vidas. Este misterio es poder conocer al dador de la vida, que es el Señor Jesucristo. ¡Qué bendición tan grande! Dice, en Él asimismo, en el versículo 11 dice, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Fuimos escogidos con un propósito, ahí lo dice el versículo 11, el propósito de Dios, de ser santos, de vivir en santidad y de vivir en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el propósito que Dios el Padre ha tenido y el Padre está gozoso con nosotros porque hemos creído en su Hijo Jesucristo. Gloria al Señor. Nosotros a veces creemos que somos tan insignificantes, que somos polvo de la tierra, pero el Señor dio a su Hijo Jesucristo para salvarnos y de la insignificancia que teníamos nosotros nos hizo importantes en medio o por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 13 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad es el Evangelio, dice el Evangelio de vuestra salvación. Esa palabra de verdad es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden, hermanos, que el Evangelio es Cristo, su muerte, su sepultura y su resurrección. El Evangelio es el Señor Jesucristo. Y nosotros hemos creído en su palabra. Pero dice aquí, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra, siendo oidores no olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Dice, y habiendo creído en Él. Oímos la palabra, pero creemos que el Señor Jesucristo es el Salvador del mundo. Dice, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué significa eso? Que el Espíritu Santo vive en nuestra vida, en nuestro cuerpo, es templo del Espíritu Santo. Y un templo, ¿o qué se hace en un templo? Se adora a Dios. Y nuestro cuerpo es ese templo para adorar a Dios. Dice que las arras fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Ese sello que el Padre ha colocado en nosotros, que es el Espíritu Santo, es esa esperanza de que un día vamos a recibir la herencia que nos ha sido prometida. Gloria al Señor. ¡Qué bendición! Vamos rápido al capítulo 4, versículo 11 dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. El hecho de que tú seas llamado por Dios y que hayas recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, el Señor te da dones, los dones del Espíritu.
El Señor te llena de esos dones. El Señor ha puesto en nosotros esos dones. Y nos da los ministerios. Los ministerios los da el Señor Jesucristo, que son estos que están aquí. Dice, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estos son los ministerios que el Señor Jesucristo nos ha dado. Es el llamado que el Señor ha puesto en nuestras vidas. El privilegio de ser un hijo de Dios, pero ser llamado por Él, siendo un instrumento de Dios en sus preciosas manos, nos tiene que llenar de alegría y de gozo, porque trabajamos es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso, si tú tienes un llamado, tal vez eres pastor, tal vez eres evangelista, tal vez tienes el don de la profecía, o tal vez tienes el don del apóstol. Eso lo dio el Señor Jesucristo, para que tú lo pongas a funcionar para la obra del Señor. Y aquí lo dice, en el versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros, la iglesia, y los pastores, y los maestros, y los evangelistas, y todos ellos, los que han sido llamados por el Señor, Dios los ha llamado para perfeccionar a su iglesia, para perfeccionar a su pueblo, al cuerpo de Cristo. Dice, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La palabra está escrita para la edificación de nosotros como el cuerpo de Cristo. Queridos hermanos, miren la palabra, escudriñen la palabra. Miren qué tesoros tan grandes tiene escondida la palabra. Pero tienes que venir a la palabra y escudriñarla y entenderla y dejarte guiar por el Espíritu de Dios para que tú puedas disfrutar de estas bendiciones tan grandes. Muchas veces leemos la Biblia, muchas veces pasamos por aquí, muchas veces, y no nos damos cuenta de la grandeza, de las promesas y de la misericordia de Dios. Por eso hoy, queridos hermanos, vamos a darle gracias nuevamente al Padre y a su Hijo nuestro Señor Jesucristo, y al precioso y dulce Señor Espíritu Santo, por este privilegio de su palabra. Porque a través de su palabra somos edificados, a través de su palabra somos escudriñados, nuestras vidas son escudriñadas por el Señor nuestro Dios. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús, por este privilegio. Nuevamente te digo, papá, este privilegio de ser hijos tuyos. Porque tú dices la palabra que desde antes de la fundación del mundo tú nos llamaste. Y nosotros sin merecerlo, porque hemos pecado, porque te hemos fallado, Señor, tú nos llamaste, papá. Nos llamaste para ser hijos tuyos, redimidos con la sangre de tu Hijo Jesucristo. Y nos justificaste, Señor, delante de tu presencia. Podemos acceder a tu presencia ya limpios y sin mancha, porque la sangre de tu Hijo Jesucristo nos limpió de todo pecado. Esta es una maravilla, Dios, y te doy gracias por esta tu palabra, Señor. Y te doy gracias por permitirme ser hijo tuyo, Señor. Y te doy gracias por permitirme conocerte, porque tú me conociste primero, mi Señor. Gracias por haberme limpiado de todo mi pecado y de toda mi maldad, y por haber tenido misericordia de mí. Hoy quiero orar por estos mis hermanos, por tu pueblo, por tu iglesia, y los bendigo a todos ellos en el nombre de Jesús. Y oramos para que esta palabra llegue a sus corazones, Señor, y sean edificados en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Padre, muchas gracias, en el nombre de Jesús y por tu Santo Espíritu. Amén y amén.